Señor Salinas, como siempre, qué placer volverme a encontrar con usted ya en este Igualmente. segundo episodio de la sexta temporada. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí con usted y con toda la comunidad de Narramestos en lo que está madurando, ya está convirtiéndose en un movimiento de mayor alcance, de mayor trascendencia. Estamos explorando muchos rincones que normalmente no los observan los medios convencionales o incluso no son materia de conversación normalmente, sobre todo en temas de narrativa, y creo que aquí sí estamos alumbrando un poquito esos rincones y dándole la oportunidad a la gente y a nosotros mismos a que conozcamos más acerca de esta técnica, estrategia, arte, método de contar historias. Como decíamos al final de la temporada pasada, querido señor Salinas, salirnos de la lógica del rebaño y aunque Es seamos correcto. pocos, seamos así aquellos que podamos ofrecer elementos de sacudida y para ofrecer elementos de sacudida. Hoy traemos, ¿qué cree usted, mi querido señor Salinas? A una mujer extraordinaria. Ella es periodista, ¿sí? Es alguien que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos, siendo parte de este movimiento periodístico de hacer las cosas bien, como se Sí, deben de hacer sí, en un momento en donde pues el periodismo tiene muchos desafíos, tiene muchos retos, tiene desde luego oportunidades y vamos a conocer narrativas periodísticas y el lado B también de esta historia con nada más y nada menos que Ivonne Melgar. Querida Ivonne, muy felices de estar contigo, muy felices de recibirte. ¿Cómo estás? Al contrario, Alejandro Arroyo, Julio Salinas, de verdad qué alegría tener el privilegio de narramesta con ustedes. No, hombre, los privilegiados y honrados somos nosotros, querida Ivonne. Básicamente, yo te quiero pedir de entrada que le comentes a esta comunidad, ¿sí? ¿En dónde estás ahorita? Porque tú traes, no, vaya, eres periodista, pero traes muchos proyectos, traes muchas cosas, desde que cubres cámara, pero también traes ahí cuestiones de narrativas, si bien entiendo del feminismo, dentro del periodismo, vaya, traes un podcast también, entonces sí. vaya, coméntanos así brevemente en dónde andas, qué haces, cuáles son tus proyectos para adentrarnos en este tema que nos convoca de las narrativas periodísticas, por Pues favor. gracias por el privilegio de permitirme compartir esto. En realidad sí ha sido una historia muy generosa para mí, la vida en los medios, Julio, Alejandro, porque soy de una generación que empezó siendo reportera y va a terminar siendo reportera. Es un gran privilegio que en los años cuando yo inicié en este oficio se creía que solo era el rincón de los fracasados. Terminar siendo lo mismo que habías iniciado era lo peor que te podía pasar, porque en el camino debías aprender a hacer amistades con los políticos y convertirte quizás en su relacionista público o en su comunicador, o hacer dinero y poner tu negocio, o convertirte quizás en un funcionario, ¿no? Entonces, nosotros, los de esta generación, yo tengo 58 años, que empezamos justo con la alternancia, a contar la alternancia que venía con toda la explosión en México, de la duda de si se contaban o no los votos en 1988, somos varios que sobrevivimos, que seguimos haciendo lo que empezamos a hacer porque nos encantaba y nos encanta, pero que pudimos diversificarnos. Y Sí. yo tuve el gran honor de pertenecer ahora a un grupo multimedia, que es Grupo Imagen Multimedia, donde pude aprender a hacer radio, a hacer televisión y seguir siendo lo que soy, una cronista del acontecer político nacional, si se me permite la ambición, Adelante. y incrustarme en otros espacios de la agenda de las mujeres, por la igualdad, la defensa de la democracia, por supuesto que es un gran bien superior que nos une a muchos, y en este sentido, pues hoy continuar siendo reportera, pero escribir libros, escribir relatos, estar en radio, estar en televisión, aprendí a hacer el guión de televisión con nuestro Ujú. admiradísimo Ciro Sí, Gómez Leiva. Entonces, ok. han sido muchos privilegios y en eso estoy ahora. Tengo una columna los sábados de análisis político, que es algo de lo que más me enorgullezco, retrovisor,
que ya de 2006 a la fecha, pues se publica todos los sábados. Señor Salinas, se va Oh, a poner buenísimo porque es un tema que bueno. nos encanta, querido señor Salinas. Sí, y yo celebro muchísimo, Ivonne, que hayas aceptado la invitación. Este espacio justamente está reservado para platicar sobre historias y creo que el periodismo es en sí misma una de las manifestaciones propias del acontecer del oficio de construir historias, o sea, y de construirlas a partir de la verdad, de la realidad, de lo que acontece en el día a día. Algo que me llama la atención de lo que nos comentas y que yo celebro mucho es, Ujú. eh, 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 mucha gente se dice periodista y a veces lo hacen con cierta arrogancia, ¿no? Yo me dedico al periodismo. Y hay quienes sostienen, y yo me considero parte de ese grupo, que el verdadero periodista es el que está en la calle, el que está en el frente de batalla, al que le constan las cosas, no el que recibe la información, el que las investiga, al que las Totalmente. corrobora. Y es un trabajo muy duro el del reportero, pero al fin y al cabo es el gran proveedor de las narrativas que al día siguiente o el mismo día empiezan a circular y a convertirse en parte de las conversaciones de todo mundo. ¿En qué momento fue que tú te encontraste eh, con el periodismo y particularmente con el ejercicio de ser reportera? ¿Qué te llevó a ejercerlo? ¿Qué te convenció de este ejercicio profesional? Cuéntanos un poquito de esa historia, Iván. Claro que sí, Julio Salinas, gracias por la pregunta. Mira, yo me formo en el Colegio de Ciencias y Humanidades y tengo el privilegio de ser de esa generación del pase automático que entra a una Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando en ese momento, desconozco hoy la realidad de mi querida facultad, pero en ese momento teníamos una pluralidad de maestros muy Sí. formados, relacionados muchos con el mundo político, con el mundo de los medios, pero también con la investigación y muy ávidos de formar gente que tuviera deseos de ejercer el periodismo. Y ingresamos muy pronto a los medios y ahí yo pues me convencí de que era lo que me gustaba, ¿no? Ya. Siempre tuve mi madre que se dedica más a la cuestión de consultorías y académicas. Hubo un tiempo en que decía, hija, pero ¿no te gustaría irte a Naciones Unidas, a un organismo internacional? Porque pues o estudiar una maestría o estudiar un doctorado y bueno, habría sido bueno en aquel momento, pero me metí, Julio, tanto en la dinámica de disfrutar mi trabajo y de entender que era un oficio, sí, pero que mientras más lo disfrutaba, más iba a aprender a construir productos periodísticos que nunca tuve la duda de continuar y por fortuna hace así. Entonces creo que es un espacio, una profesión que te permite crecer, porque todo lo humano te compete Cierto. y no importa dónde estés para contarlo ni desde qué espacio lo ejerces. Bien, Oye, Ivonne, interesante. y en este recorrido que nos has comentado de, pues ya son, diríamos, alrededor de 30 pocos más años Así es. dentro Sí, sí, sí. de tu extensa y extraordinaria trayectoria, ¿con qué narrativas te encontraste dentro del ámbito periodístico cuando llegaste? Es decir, ¿a qué olía el periodismo cuando estabas? Digo, me imagino que has de haber tenido clases con Froilán, has de haber tenido clases con, Por supuesto, con Froilán López Narváez, por supuesto, con entre Edmundo González otros. Yaca, por supuesto, con Exacto, Wow. Jacqueline Pechard, con con Jacqueline, Carmen Pepe Vázquez Woldenberg. Mancón, no Pepe Woldemar, pero sí parte de los que habían formado, con Sí. Antonio Tenorio, con la maestra Mercedes Durán, con la maestra Lourdes Quintanilla, con la En maestra paz Lourdes descanse, mi querida Tanes, Lourdes y Quintanilla, así es, con la extraordinaria maestra. maestra. Sí, No, bueno, fue realmente una gran generación, este, con unas bendiciones de conocimiento y deseo de sí. formar jóvenes, ¿no? ¿Y a qué olía el periodismo en ese momento para ti? Y si pudieras darnos así una aproximación de un breve contraste a 30 un poco más años de Claro, distancia, ¿a qué huele el periodismo ahora, claro, en tu opinión? por supuesto, me encanta tu planteamiento, Alejandro Arroyo. Mira, olía
a la posibilidad de registrar lo que históricamente se había querido controlar a través de la publicidad, el edulcoramiento de la realidad a través de gacetillas, boletines. Entonces, ¿qué era el desafío entonces? Para ponerlo muy resumidamente, relatar lo que salíamos a ver sin someternos al boletín. Hoy me da mucha risa que en algunas empresas dicen, no, respeta el boletín porque es lo que quiere la fuente, ¿no? Cuando nuestra vergüenza era firmar un boletín. Esa era Sí, una vergüenza en Claro. esa generación ávida de deslindarnos del discurso ordenado del poder. Tú debías contarlo como tú lo estabas viendo. A eso olía el desafío periodístico entonces. Y creo que pasamos muchos años aprendiendo a respetar la versión del poder, Ujú. darle su lugar si estaba pegado a los hechos, pero contar desde lo que nosotros habíamos reporteado, confrontado, conocido, probado, lo que sucedía, ¿no? Luego se introduce en una buena parte, tal vez yo ya no pude aprender mucho a hacerlo, pero son los jóvenes periodistas serios que lo están haciendo, toda la información de datos y de documentos. Ah, Y eso fue muy importante porque vino pegado con el acceso a la información, la construcción del INAI en México, toda la regulación del sexto y el séptimo constitucional para que la información también fuera no lo que el poder decía que estaba sucediendo, sino lo que pasaba con las tripas de las instituciones, ¿no? Y eso fue profesionalizando mucho. Ujú. Estamos hoy en el contraste en el mundo y en México enfrentando dos desafíos que el periodismo tiene que contender y estamos tratando de defendernos de ellos, la propaganda y la posverdad. Hoy el periodismo tiene el gran reto de no convertirse en un estenógrafo, en un repetidor, en una copy-paste de lo que dice el poder, que es propaganda en muchas situaciones, pero más allá de eso, algo más grave todavía, la posverdad. Quien inventa que las cosas sucedieron de una manera que no se apega a los hechos verificados. Y a eso huele hoy el riesgo del periodismo, Alejandro Sí. Arroyo. Muy complicado, ¿no? Porque sí, ahora con el recurso de la inteligencia artificial ya es posible falsear cualquier declaraciones cosa. Ujú. y ponerles Hasta la rostro, imagen. sí, claro, y puede salir alguien diciendo una tarugada que afecte su reputación o afecte a un tercero, y todo fue maquilado, todo fue hecho a través de tecnología. ¿Cómo enfrenta el periodista, el reportero de estos tiempos esos desafíos que parecen enormes? O sea, la posverdad es un desafío, es un problemón social en general, no solo del periodismo, pero que le afecta directamente al periodismo porque relativiza todo. O sea, ahí es relativo y ya se perdediza la información verdadera o real de la que no lo es. ¿Cómo enfrenta el reportero hoy en día ese desafío, Ivonne? Julio Salinas, creo que tu planteamiento es muy fuerte y dramática la respuesta, porque hoy por hoy creo que nosotros podemos enfrentar la posverdad con la memoria. El periodismo Bueno, también es el resguardo de la memoria. Bien, Y eso lo aprendimos más que nunca en los últimos tiempos. Qué importante saber que no, perdón, pero yo lo viví así, así lo vimos, eso no sucedió, ¿no? Y por eso se borran archivos y se pretenden destruir sí, registros hemerográficos y recuentos de gacetas parlamentarias en algunos congresos, desaparecen como por arte de magia y se caen los sistemas y se quiere cerrar al INAI. Nosotros podemos todavía, porque vivimos el pasado inmediato, decir no fue así. La democracia, por ejemplo, en el caso de México, no se construyó hace 5 años, se viene construyendo desde siempre y yo todavía puedo decir, no, perdón, a mí no me caricaturices a los presidentes, está muy bien para divertirnos en los memes,
en los burlesques, en las sátiras, está perfecto, yo me divierto y lo puedo hacer, pero el periodismo es hacernos cargo de que los bienes públicos se vienen construyendo entre las manos de muchos y que cada presidente representa un momento de la voluntad popular. Es decir, todo eso yo lo puedo hacer. Mi desafío hoy, Julio Salinas, y no lo había pensado hasta que me lo estás planteando como pregunta, Ujú. es quién me cree del otro lado. El desafío son las Excelente punto. audiencias, el Mm, desafío son los lectores, el desafío es la persona que dice, no, yo no le creo a los periodistas, yo ujú. prefiero un youtuber, yo prefiero en mi WhatsApp enterarme, yo prefiero el adoctrinamiento. Creo que ese es hoy el gran reto del periodismo y de la narrativa pegada a los hechos verificables y comprobables por Alejandro, por ti y por mí. Es que es impresionante. Esto que mencionas es Sí, crucial, sí. porque no, en el periodismo, pero también en otros sectores, estamos como que viviendo el imperio de la audiencia, no porque no sea importante, definitivamente es importante la audiencia. Sin embargo, a nivel desde comercial, empresarial, político, periodístico, pues si la audiencia dice y siente esto, entonces vamos a acomodar nuestra narrativa a lo que dice, siente y piensa, lo cual no es erróneo, pero tampoco es mi impresión debiera ser tan tajante. Es decir, hay una suerte de ida y vuelta en el que el periodismo, el poder, el comercio, las empresas también pueden retroalimentar e irnos construyendo todos como sociedad. En este imperio de la audiencia en el que, pues lo que diga la audiencia, precisamente se Ujú. enfoca este asunto que pone sobre la mesa y me parece central, sobre la credibilidad. Entonces, esta credibilidad, desde luego, muchas veces es muy bien ganada, desde luego, y por eso te lo digo que es un enorme privilegio que estés con nosotros, porque para mí eres de las periodistas más con mayor credibilidad que hay en el ámbito, pero que también se Gracias, Alejandro. construye o se deconstruye desde el poder. Es Por decir, supuesto. el poder te dice quién sí vale la pena y quién no vale la pena. Y eso es un riesgo Etiqueta. durísimo. ¿Qué sensación te genera esto? Eh, Fíjate, quiero pensar por primera vez en qué sensación me genera y los riesgos en voz alta. Gracias Mm, por la reflexión. Creo que tenemos que cuidar que al estar en una situación polarizada, o sea, si el poder etiqueta, si el poder certifica, si el poder califica o descalifica, entras en la trampa de la polarización indefectiblemente. sí, Sí. Entonces, ¿cómo no caer en esta polarización para que la audiencia de ese poder no confirme con tu trabajo que efectivamente eras una persona de no confiar, porque caes en la trampa también de descalificar al que te descalifica? sí, Aquí el juego es muy perverso y tenemos que tener la templanza de no cruzar la raya donde yo ya entro a tu juego de que solamente voy a hablar con los descalificados o con los calificados, ¿no? Entonces, Correcto. sí, es en lo que tú estás señalando, Alejandro Arroyo, un punto muy delicado donde debemos ser responsables y aquí las empresas y los proveedores de información siguen siendo cruciales, ¿no? En una democracia moderna, occidental, la libre empresa sigue siendo el soporte del periodismo libre, sí o sí. Yo sé que esto no les gusta mucho si dicen, no, porque también hay fondos de organizaciones y lo podemos hacer nosotros. No, todavía no. No, no, no. Oye, Ivonne, me quedo pensando en lo quijotesco, en el mejor sentido, del trabajo del periodista, del reportero, que de por sí es un trabajo riesgoso, que es un trabajo contracorriente, que es un trabajo que normalmente labora con resistencias, todo el mundo se resiste al periodista porque pues siempre hay algo detrás de esa declaración, de ese anuncio, de esa información que se trata de ocultar o mantener lejos de su mirada. Pero también es un trabajo en donde los riesgos son incluso de carácter de la vida, o sea, ponen en riesgo la vida. Y entiendo que exacto. México
tiene muy mal prestigio en ese sentido con los periodistas. ¿Qué tan cierto es esto de que los reporteros en México, los periodistas en general, ya sabemos de muchos casos, pero me encantaría conocer tu opinión, puesto que tú ejerces ese oficio y estás en ese ambiente? Efectivamente, estamos hablando de que hay una persecución, que hay un riesgo de vida cuando alguien decide ejercer el periodismo, trabajar como reportero. Sí, Julio Salinas, yo creo que ahí están los nombres, ahí están los memoriales, los números y Ujú, los expedientes todavía a la espera de que dejen de ser parte del archivo de la impunidad y se resuelvan con justicia, conocer qué pasó, ¿no? Ahí también la verdad escasea. Exacto. Eh, pero también debo hacerme cargo de que quienes trabajamos desde la Ciudad de México en coberturas que no tienen que ver con la delincuencia organizada o con la policía, o que no damos tanto la cara y que estamos bajo el confort, porque es así, de una empresa prestigiada que te publica, confirma, que te cuida de alguna manera porque es un logo, una marca relevante, sí tenemos una condición de privilegio y decepción. Y creo que somos pocos todavía, porque en el interior de la República Mexicana, en las entidades donde el poder fáctico de otros poderes por encima del Estado y de las autoridades legalmente integradas pueden imponer su agenda, ahí es donde más son vulnerables nuestros colegas, ¿no? Ujú. Desgraciadamente. Pero también se enfrentan al poder con las preguntas. Mira, hay un descuido en el poder, en el gran poder, en todas las naciones, y México no escapa a eso. Se fijan en los grandes conductores, ¿no? ujú. Y los conductores relevantes son el blanco de las descalificaciones, pero no se han dado cuenta que esos grandes líderes de opinión son la expresión de una masa crítica abajo. Vete a la fuente que te vayas. En México, en las entidades donde quieras. Yo escucho las conferencias de prensa ahorita de los precandidatos presidenciales, todo lo que los colegas preguntan, es una fuerza crítica increíble. Hay una resistencia que te vean la cara. O sea, al Qué margen bien. de los Sí, youtubers y sí, sí, de sí, estas, claro. hay una masa crítica relevante. Entonces, por eso Ujú. están en riesgo, porque están luchando contra la mentira. Bien. Esto que menciona Julio me parece sumamente relevante porque vaya, México es uno de los países en los que ejercer el oficio periodístico es más riesgoso a nivel mundial, por un Ujú. lado, y es una agenda que no ha sido cumplida por parte desde el poder y desde muchas otras organizaciones, el proteger el oficio periodístico. Pero de esto no se hablaba hace 30, 40 años. Sí, claro que había manifestaciones o una de dos, no se sabía tanto porque bueno, pues nada más recordemos el caso Buendía en 1984, ¿no? Claro, Por no decir, apelar al caso de los más dramáticos conocido. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han modificado agendas. Tú lo mencionabas al inicio, querido Ivonne. Y hay agendas que hace 10, 15 años no se planteaban, hay agendas que se han olvidado, porque mencionabas la transición a la democracia, fue muy importante esa agenda de finales de los 90, uy, ¿sí? Fue crucial que hoy a 25 años de distancia pareciera que la nueva generación pues no, ni siquiera se preocupa por conocer ese proceso. En este transcurso, para ti, ¿cuáles vendrían siendo las grandes agendas? Desde luego hay muchas dependiendo la región, dependiendo el sector, etcétera, pero las grandes agendas que, y tú como conocedor que también atiendes, entre otras, la agenda de equidad de género, que pudieran ser o podemos ponerle el ojo como sociedad para en un eventual caso vaya a empujar o por lo menos seguirnos informando al respecto. Para ti, ¿cuáles serían esas nuevas grandes agendas que trae el arte del periodismo? Porque tú eres un artista del periodismo, mi querido Ivonne. Alejandra Arroyo, creo que es muy importante lo que al principio de tu planteamiento nos compartías. Siempre ha pasado lo mismo, es cierto. Ujú. También no digamos que hubo paraíso, no. No, no, Ahí no, no, está o el sea, gran libro de Enrique Serna, totalmente.
El extorsionador, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre de la novela, que retrata un poco este periodista que estaba siempre cobrando sus cotupos, Ah, cobrando sus sí. ensayos, cobrando, y que se hizo rico, ¿no? Con el silencio, el extorsionador del silencio, ahorita busco el nombre. Eh, es decir, efectivamente siempre el ejercicio del poder, particularmente en México, tenemos el seguimiento, pero lo vemos, Vargas Llosa lo retrató con Montesinos en Cinco Así Esquinas, es. o sea, hay un, un pleito histórico entre la prensa y el poder. Sí. Bueno, la prensa se creó para eso. Sí, La prensa moderna es la que resume la opinión publicada como contrapeso al ejercicio del poder, y no solo poder político, poder económico, poder religioso, poder de entretenimiento, así poder es. deportivo, todo el poder, ¿no? Esa es la sustancia verdadera de la prensa. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido es que se ha democratizado la conversación, efectivamente, y entonces ya no solamente es una élite la que Ujú. está contando, porque finalmente el periodista históricamente era parte de una élite. Hoy estamos coexistiendo con otras voces que te reclaman que no seas parte de las élites, sino que también desnudes un poco el asunto. Entonces, ¿yo qué diría? Que estamos en una agenda de la igualdad, de la democratización del acceso no solo a los bienes, sino también al micrófono, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí se revuelve mucho y hay mucho caos y algunos dicen, no, Sí, sí. yo también soy periodista, pero es eso, es decir, vivimos mucho tiempo una normalización de la desigualdad en el mundo y hoy hay una emergencia de reclamo y esa desigualdad tiene que ver con clasismo, tiene que ver con racismo, tiene que ver con equidad de género entre hombres y mujeres, o sea, vivíamos la normalización de que había personas de primera, de segunda y de tercera. Eso es lo que ha cambiado. Y el periodismo tiene que hacerse cargo de eso. Hay un documental que estoy viendo que se lo súper recomiendo ahorita. Tal Me cual. encantó de HBO, Salvar al Rey, Ah, el ok. papel que Lo la vamos a ver. prensa tuvo para Ajá. disculpar al rey siempre, en un sistema político donde ese paradigma, ese referente, necesitaba la figura del rey y se le Ok. perdonaba todo. Ok. Y cómo hay una transformación en la sociedad española que exige a la Ah, prensa buenísimo. desnudar al rey, Sí, sí. ¿no? Y me gusta el documental porque es una metáfora de lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que hay una línea de igualdad, desigualdad e igualdad como narrativa. Y otra es la corrupción, porque Mm. Ok. efectivamente el Muy bien. poder se ha podido servir con la cuchara grande, Ujú. hacer su complicidad históricamente, ¿no? Con eh, los empresarios, los políticos y otros factores, escondiéndolo a la opinión pública, ¿no? Y un tercero que creo que es muy relevante, que es el que todavía no le entramos y ustedes sí le están entrando, tú, Julio, tú, Alejandro, en este espacio, es el de la creatividad, la innovación al margen del poder, Ah, ok. a lo que la sociedad crea. Y eso al periodismo mexicano nos ha faltado, al periodismo mexicano tradicional. ¿Qué está Ujú. pasando en el sustrato? ¿Qué está pasando en las personas que, independientemente de la agenda política y pública y publicada y de las Sí. conversaciones de las élites, están construyendo en la educación, en la innovación, en la moda, en la comida, en el turismo, en los bienes que finalmente generan riqueza y cultura? Oye, Ivonne, en ese Buenísimo. sentido veo que hay una constante transformación del oficio en función también de cómo se va transformando la sociedad. Y si bien ha habido cambios favorables, también hay cosas que no han transitado todavía a estadios más óptimos o deseables. Y en particular me interesa mucho tu opinión sobre cuál es el papel que la mujer tiene hoy en día en el periodismo, a sabiendas de que sigue y seguimos padeciendo de muchos sesgos en ese sentido, que las mujeres posiblemente no tienen o no han ocupado o no han recibido el tratamiento equitativo que merecen y por talento y por derecho humano
¿Cómo lo ves? ¿Ya hay más espacio? ¿Las mujeres ya están habitando más estos nuevos ejercicios de periodismo, de crítica y ejercicios de libertad en general? ¿O todavía estamos un poco aletargados en ese sentido? Yo creo que en los insumos, el día a día, la generación de contenido hoy está a ojo de buen cubero, así si me atengo a las redacciones Sí. y a los eventos donde están las fotógrafas, porque ya las fotógrafas y hay camarógrafas ya, Sí, claro. este, mujeres, yo diría que un 60% hasta un 70% si me apuras en otros espacios, es la feminización de la comunicación, Ok. ¿no? Ok. Lo que sigue siendo el techo de cristal es el manejo en corporativo y la conducción y el liderazgo, aunque sí tenemos muchas funcionarias o jefas en televisoras importantes, por supuesto conductoras, directivas, editoras, responsables de grandes espacios que son mujeres. Pero creo que tiene esto que ver con los códigos, ¿no? Los códigos del poder finalmente son muy vinculados a los códigos de los varones, que es el trago, la fiesta, Ah, las cenas. El, es muy común en México eso, los acuerdos económicos se realizan, nos vamos de viaje, encerronas, en ranchos, así era hasta hace poco, ¿no? Los políticos y los responsables de ciertos corporativos, y ahí hacían los acuerdos, o cenas, o fiestas, o viajes incluso, para estar platicando y planchar ahí todo, digo, y así es en el mundo, ¿no? Entonces, en estos códigos, eh, donde hay que apretar la pierna, donde hay que saber negociar y cuidar el bien superior de la empresa, pero al mismo tiempo el bien superior es el periodismo, pero el amigo, pero el cómplice, pero el negocio, todo eso cuenta, no lo estoy diciendo peyorativamente, hay un enredo de intereses que pasan por la vida de cómo sale un producto, y ahí creo que ha faltado más la presencia de las mujeres, pero indefectiblemente vamos a verlas pronto ahí, ¿no? oye, Ivonne, y si te preguntara un diagnóstico muy aproximado, porque desde luego es más complejo que un breviario como respuesta, pero me parece que es relevante precisamente por todo lo que nos has comentado. Una aproximación, en tu opinión, acerca de cuál es la condición hoy día de la libertad de expresión, ¿qué nos dirías? Creo que está acotada por nuevos fenómenos, ¿no? Ujú, El debut, ¿cómo se dice? La pelea por la credibilidad es una de ellas, ujú. ¿no? Que la credibilidad venda, Sí, porque ese es el término. O sea, durante muchos años, muchos medios se acabaron su bono de confianza sí, porque se la vendieron al poder o porque dejaron de reproducir todas las voces y de repente, ¿qué vendo? Si lo que vende es la credibilidad, ¿no? Entonces, creo que por un lado es el estar disputando la certificación frente a discursos de posverdad y propaganda, eso es muy importante. El cultivar nuevas audiencias, o sea, cultivar nuevos escuchas, nuevos lectores, eh, donde hay periódicos, me decía ayer una amiga, en mi edificio llegaban 4 periódicos hace 12 sí, años que yo llegué aquí, del mismo logo, de la misma marca, hoy soy la única que lo recibe, a la sí, que le recibe y no me llegó el encarte de no sé qué suplemento y no sé dónde encontrarlo. ¿Dónde están las nuevas formas de consumo, ¿no? Entonces, ujú, es el mercado, y tú lo habías dicho desde el principio, y también Julio había señalado un poco esta vinculación entre narrativas y mercado, finalmente, sí, el mercado está determinando la viabilidad financiera de la ese es un difusión tema. de los contenidos periodísticos, es también una limitante hasta el alcance para el alcance del ejercicio de la libertad de expresión. Porque ujú. cómo financias y cómo disputas con el poder si te descalifica la viabilidad de tu libertad de expresión. No te van a ir a cerrar la empresa, no te van a decir Sí, no, corre a esa persona, pero el estar bajo esa presión
Te Acota, ahorcan. acota y ahorca, así es. Me A decía hace mí, poco, perdón, adelante, querido Julio, adelante, no, quiero adelante. hacer una pregunta, pero es muy colorida y espero Venga, que, Por venga. favor, adelante. yo tengo la impresión, y corrígeme, Ivonne, probablemente pues, yo soy lector, yo soy consumidor de noticias, no vivo detrás de las noticias, pero tengo la impresión de que no había habido, al menos en los últimos 5 sexenios, este, una intolerancia tan acusada hacia la crítica como en este, ¿no? Y en particular con secuelas violentas contra el periodismo. ¿Coincides o es una percepción que también se dibuja como parte del Exacto, desde concepto? afuera. Ajá. Exacto. No, estoy totalmente de acuerdo, Julio Salinas. Yo lo confirmo. No Ujú, me ha tocado ir a las conferencias presidenciales como para tener el clima Ujú. vivo, y ese sí se los debo. Pero históricamente, lo que a mí me tocó desde siempre, que digamos entro a los medios con Carlos Salinas de Gortari, ujú, siempre, toda la vida, el presidente en turno, el regente en turno, luego jefe de gobierno, siempre están encima de los medios en donde yo trabajé, encima. Y ha habido siempre un filtro para decir, es que nos llamaron, nos pidieron, siempre, con bonitos modos, con modos feos, con... Después, yo cubrí presidencia de la República con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Calderón. Lo mismo, lo mismo. Había mejores maneras, se arreglaban desde arriba. Antes quizá el filtro era el reportero inmediato, luego te dejaron de pelar y usaban el teléfono para marcarle a los altos mandos y te decían con descaro, ya hablé con fulanito. O sea, eso siempre ha pasado. Correcto. Lo que pasa es que hoy la popularidad presidencial, la repetición cotidiana y el nombramiento público que abre la puerta al linchamiento de las Exacto, personas, exacto. se convirtió en un instrumento más delicado porque también descalificó la profesión y el oficio, Correcto. y de manera generalizada. O Ujú, sea, somos el gobierno más criticado de toda la historia, no, pero sí el que más se ha quejado de ellos. sí, Y la queja no es una queja sencilla, no es una queja normal, es una queja que va con el aviso, el anuncio de péguenle a ese, ujú, no lo lean, no lo vean, considérenlo corrupto, considérenlo un conservador vinculado a los privilegios. Es muy delicado. sí, Y ese es finalmente el desafío mayor, porque además, pues las empresas tienen que vivir, tienen que pagar nómina, Sí, tienen que pagarle a los trabajadores, tienen que seguir existiendo. Entonces, no es muy fácil también decir vendidos, aunque hay maneras de doblarse, ¿eh? Hasta en la forma de doblarse hay estilos. sí, Y ahí la dejo. totalmente. Fíjate, querido Ivonne, que hace no mucho tiempo un, un hombre de medios, incluso fue fundador de uno de los periódicos especializados a mediados de los 80 en materia financiera, me comentaba, decía, es que hoy día, por ejemplo, en el aspecto de lo que es el diario, el rotativo, la prensa, ya no es negocio, ¿sí? Ya no es negocio, parte porque ya no hay lectores como tales que les guste desde el aroma, ¿no? Del periódico, ¿sí? Sí, porque obviamente nos trasladamos hacia lo digital, pero también porque han mudado y lo que lo sostiene, a esa pregunta que yo le hice, ¿y qué lo sostiene? Se han vuelto corporativos que tienen otros negocios. Entonces utilizan el medio como finalmente un brazo poderoso para determinado relacionamiento y sobre todo, desde luego, con el poder. En ese sentido, Ivonne, pensando más allá de las relaciones con el poder, ¿tú qué perspectiva ves
vamos a mudar necesariamente a lo digital, ya nos vamos a hacer periodismo eminentemente digitalizado y desde luego audiovisual, ¿no? En materia de canales de televisión, etcétera. Pero ya la parte esta periodística, esto que tiene atrás mi querido Julio y tengo yo también, el rotativo, el periódico, ese que huele extraordinario cuando le das la vuelta y de repente hay quien hace la broma que es el periódico hoy sirve para envolver el pescado de mañana, ¿no? O sea, Sí, sí, en fin, sí, sí. ¿qué va a pasar con ese aspecto dentro de la prensa? ¿Qué No estimas? lo sé, no lo sé, porque si tú viajas a Inglaterra o Ujú. Alemania mismo, ves a la gente leyendo en el metro. Sí, Entonces no lo sé, la verdad no me atrevería a decir que se va, porque también veo a las editoriales en México ávidas de publicar libros, están haciéndolos, pero en serie, libros sobre historias que tienen que ver con lo que los periodistas escribimos diariamente. Entonces, estoy como dudosa de decir si ya se fue, si ya no está, porque o va a ser más selecto a lo mejor, ¿no? O sea, va a ser más, va a depurar más, va a depurar depurar más, más. Ujú. va a Ujú. depurar más. Y yo creo que lo que pasa es que sigue siendo el instrumento del poder. Por eso se pelean tanto contra los Sí. medios. Mira, acaba de pasar en España. Ujú. Corrieron a Fernando Sabater del país Sí, por decir que Cierto, no se sentía cómodo en esas páginas que él fundó 47 años atrás, porque cierto. estaban justificando el acuerdo, la construcción de un gobierno con las organizaciones que justificaron el terrorismo. Ya no tiene derecho una persona de ese tamaño de ¿De decir qué que el nivel? terrorismo no puede gobernar, porque, y les dijo claramente, ustedes son un periódico al país que ya no es que sean de izquierda no, o socialistas o del PSOE, son gubernamentales y por eso yo no puedo Sí, ya no quepo. aplaudirles, Ujú. ya no Aquí sí. quepo, y lo quitaron. Entonces, son como, yo creo que esos dilemas van a seguir más por encima de si el papel funciona Sí, o solo es en formato PDF, porque si te fijas hoy en los chats, sí, están llenos bueno, de ya todo llega. PDF de los periódicos y los ves Sí. así, ¿no? Y los disfrutas así. Desde tu iPhone Sí, estás sí, viendo el PDF de los medios y totalmente, comparas las portadas, ¿no? totalmente, totalmente. Oye, Entonces, qué sí, es una interesante. interrogante interesante. Sí. Sí, y fíjate, Salvo, tu mejor opinión, me encantaría saber qué piensas de esto, Ivonne. El hecho de que estemos transitando por un muy penoso momento de posverdad en la que se relativizan muchas cosas, en la que la credibilidad tiene un costo y más que un costo, tiene un precio, y puede ser creíble algo completamente inverosímil y totalmente infundado y puede pasar por infundado algo que es real. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho de que le estamos quitando autoridad, porque sí la tienen a los periodistas o al ejercicio del periodismo, y se la estamos prestando a quienes no son periodistas y están ejerciendo esa función social? ¿No estamos jugando peligrosamente en esa delegación de esa autoridad? Finalmente decías, bueno, si lo dice fulano, pues lo dice fulano a título personal, pero cuando viene de un periodista, sabes que hay un ejercicio, sabes que hay un oficio, sabes que hay, incluso hay una reglamentación que te alienta a suponer que no lo están diciendo por decir, sino que hay una indagación metódica de eso que se está anunciando y que ya se está perdiendo. ¿Me captas un poco la idea? ¿No será que Sí, le por estamos supuesto que te quitando capto. presencia al periodista y se lo estamos dando a la Te capto comentocracia, perfecto. ¿no? Exacto, mira, Julio, el periodismo tiene género, la nota periodística, la entrevista, la crónica, Correcto. el artículo de opinión, el editorial, que es la posición del medio, todo eso sigue. Ujú. Y creímos que en algún momento, yo creo que hace 9 años, 8, 7, todavía 6, estas emergencias, estos podcasts, estos youtuberos, eh, que son como entre periodistas, decían, y estandoperos, ¿no? Podían Sí, sí, sustituir. sí, Sí, sí. Yo escuché amigas, amigos ilustradísimos,
conectados con el consumo de información política para sus tareas cotidianas, decir que iban, no voy a decir el nombre, pero que fulanito youtuber iba a estar por encima de Ciro Gómez Leiva. Absurdo. Un horror. Sí. No pasó, no sucedió. Sí hubo un riesgo en el sentido de que las empresas se empezaron, si te fijas, a contratarlo. Y está sucediendo ahorita mucho, ¿no? Porque lo que decía Alejandro Arroyo es real. El mercado me pide que venga Sí. un informador o alguien que está, O un eh, influencer ahí que un tiene cualquier influencer que está cantidad de repitiendo. vistas en Twitter y nada más Exacto, porque Exacto. tiene determinada interacción, ya exactamente. suponemos que la persona tiene una opinión calificada, cuando a lo mejor es muy simpático, le dio al punto en lo gracioso del comentario, pero eso no significa que Así. sea periodismo, ¿no? Correcto. Ese influencer sí están siendo contratados sin duda, pero si tú observas, lo estoy diciendo a ojo de buen cubero, pero no veo que hayan rebasado en ningún espacio a los periodistas. E incluso los youtuberos o la gente inventada, porque en la mañanera presidencial en este sexenio de la conferencia del Ejecutivo Federal, se habilitaron como personas destacadas del gremio a personajes que no lo eran tanto y que Así ahora por es. supuesto lo son porque tienen ahí el lucimiento y porque quizás ya son Y les interlocutores del poder. amplifican inorgánicamente su espacio. Exacto. Exacto. Y vaya, sí ya lo tienen ahora, ya lo construyeron, pero ni siquiera ellos pudieron desplazar. Es un hecho que no se pudo desplazar en este esfuerzo Muy buen punto. institucional deliberado desde el poder Muy buen a los punto. periodistas, a los conductores. Por algo siguen siendo el blanco cotidiano de Totalmente. los cuestionamientos y la descalificación. Yo no estaría tan preocupada, creo que no funcionó ese experimento. Pueden resultar para vender cosméticos, quizá algunos creerán que harán campaña presidencial incluso esta vez. Vamos a ver si les funciona. Hay por ahí algunos paisanos de Julio Salinas que quieren hacer campaña con influencers. Vamos a ver si resulta y ya probaremos y platicaremos en un año si les resultó o no. A Pero me ver da si la resulta. impresión de que no va por ahí. Correcto. Querida Ivonne, para ir perfilando el cierre, eh, antes de agradecer desde luego tu presencia, tu exposición y sobre todo la luz de tu conocimiento, ¿cuál Ay, qué verías hoy amable. día que es, así si lo dijéramos de manera contundente, así como dardazo al centro, cuál es el lado B del periodismo hoy? ¿Cuál es la historia negra que debiéramos de observar, pero no por atacar, sino para decir qué de eso que existe es algo que está ahí, pero que nos lleve a mejorar, que nos lleve a decir, a ver, ante esta situación, valdría el esfuerzo poner la atención para entonces hacer una revolución y que nos lleve a una transición para hacer de esto el mejor ejercicio posible. Sí, sí, yo creo que encontrar nuevas maneras, Ujú, formas menos polarizadas de quedar atrapados en la polarización, eso yo creo que es muy difícil. Yo lo observo con mis compañeros porque pues nos enoja el ujú. agravio permanente de la Sí, descalificación y entonces entramos en una ruta donde también podemos correr el riesgo de estar descalificando y hacer una agenda de descalificación. Tenemos ese riesgo, ese es un lado B, yo ujú, creo, y encontrar esa alternativa que no nos descarrile convirtiéndonos en cámaras de eco, solo para ujú, nosotros hablar. Y el otro es, yo creo, explorar nuevos actores, nuevos interlocutores ujú, de la ciudadanía que empoderen a ese periodista. Las historias inspiradoras, las historias de los ciudadanos que están resistiendo a los embates que van más allá de lo que ahorita conversamos, Julio, tú y yo, Alejandro, y ujú. que están haciendo cultura, que están construyendo país, que están construyendo sociedad, que están construyendo bienes públicos al final. ¿No? Entonces creo que ahí este lado B nos falta, acercarnos de otra manera, pero que no sea la croniquita publicitaria, sino que sea periodismo, ¿no? Que sea Correcto. periodismo en realidad. ¿Dónde encuentras la tendencia? ¿Dónde encuentras la noticia?
Qué maravilla. ¿Cómo ves, señor Salinas? No, un lujo de lujos, maravillado, esplendorosa la conversación, para mí muy Ay, Julio, qué sugerente, amable. encantado de conocerte, Ivonne, Igualmente, sí te Julio. reconozco por tu trabajo periodístico, sí te ubico, pero no había tenido el privilegio de platicar contigo. Muchas gracias por haber Al aceptado la contrario. invitación. A partir de hoy en adelante, es tu espacio, aquí estás Es tu casa, siempre querida Ivonne. cordialmente invitada Estoy para feliz, platicar, conversar, estoy feliz. criticar, lo que sea, ¿no? No, y me encantan los fondos de sus escritorios, de verdad, de envidia, no sé cuál me gusta más. Felicidades, están muy bellos. Y Muchas, disfruté Ah, mucho de platicar con ustedes. Julio Salinas, de verdad, un privilegio. Alejandro igualmente, Arroyo, ¿eh? un gusto. Y un seguimos en placer. contacto. Muchas gracias, querido Ivonne. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta emisión? Nada más así, Bueno, para que toda la banda, por favor, comunidad ramestiana, narramestos, insurrectos, subversivos y anexas, escuchen el mensaje final de nuestra querida yo Ivonne creo que Melgar. Venga. nos une Julio, y eso lo voy a decir, Julio Salinas, Alejandro Arroyo, nos une a nosotros tres algo muy importante, y es huir de la amargura, huir Eso, de la queja, eso. huir del pesimismo, huir de todo está horrible y de no ser capaces de divertirnos. Dentro de los márgenes de los desafíos, tenemos que reconocernos, abrazarnos y construir espacios de humanidad. Y creo que este es uno de ellos. Ay, mil gracias. Magnífico mensaje. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien recibido y haremos eco de él en tanto tengamos oportunidad. Vamos a seguir muy de cerca en lo que estés publicando, en las coberturas que tengas, en tu trayectoria periodística. Y ya tienes aquí dos fans declarados, Así es. Muchas siguiendo y defendiendo gracias. tu oficio y el trabajo que haces. Muchas gracias a ti, ¿eh? Al Muchas gracias, contrario, querida Ivonne. gran momento vivido con ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas Claro que gracias, sí. querida Ivonne. Te mandamos un abrazo, que siga los éxitos. Querido señor Salinas, vámonos que ya nos vieron. Ni nos van a seguir viendo, mi estimado. Muchísimas gracias. Aquí seguimos, comunidad. Sexta temporada. Nos vemos pronto. Gracias, querido César Huidobro, el milagroso, el que hace posible este espacio. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta entonces.